Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy quiero platicarles a ustedes acerca de una película y un programa. Los dos han sido bastante populares en estos días, uno no por las razones tan correctas y otro porque sí, es muy bueno. Vamos a comenzar con Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell. Oigan, es que esta película ha dado mucho de qué hablar y quiero comenzar diciéndoles que me encanta que haya conversación alrededor de esta película, porque sí, la mayoría de las personas no les gusta esta película, no les gustó para nada, no es una adaptación fiel a Cumbres Borrascosas, una novela muy popular, muy importante, se ha mantenido en la conversación durante muchos años, ha marcado la vida de muchas personas. Pero bueno, me gusta que haya esta conversación alrededor de la película. ¿Por qué? Porque yo sí estaba emocionada por ver esta película. Primero les quiero confesar que cuando se anunció que se iba a lanzar esta película, desde que vi el póster sabía que no estaba bien. Y por un momento me enojé. Me enojé porque dije, miren, yo he visto 2 adaptaciones de Cumbres Borrascosas y obviamente ninguna es apegada a lo que pasa en el libro. Y cuando vi la película, bueno, el póster de la película, pensé que obviamente esta sería otra adaptación muy mal hecha de Cumbres Borrascosas. Pero a como fue pasando el tiempo y escuchando opiniones diferentes, me di cuenta que una adaptación, por ponerlo entre comillas, no debe de ser, o bueno, una reinterpretación, no debe de ser como el libro. Y esto es para bien y para mal, ¿ok? No tiene que ser el libro. Una película, una serie que está adaptando un libro, no tiene que ser el libro. Muchos pensamos que sí, pero recuerden que ¿de qué sirve que adapten algo si no va a haber un cambio? Una adaptación debe de representar un cambio también, porque estás adaptando algo que es de hace 100 años, más de 100 años, a la actualidad. No quiere decir que vas a poner el libro o la historia adaptada al 2026, pero van a cambiar ciertas cosas. Entonces, de entrada, una adaptación debe de ser diferente. Ahora, después de haber escuchado la entrevista en la que Emerald Fennell habla de cómo Cumbres Borrascosas que estaba entre comillas, era Cumbres Borrascosas que estaba entre comillas porque realmente es su forma de cómo ella eh, se imaginó el mundo de Cumbres Borrascosas, todo lo que pasaba. Desde ahí me di cuenta que no tenía caso pelearme con la idea de que esta película no iba a ser una adaptación fiel. Creo que todos en algún punto queremos que las historias o los libros que hemos leído sean adaptados hasta el último punto de perfección y que sean iguales, pero creo que no debe de ser así y está bien que haya cambios. No, quien hace una adaptación no tiene la mente del escritor, no tiene la mente de la persona que se imaginó todas estas cosas. Y cuando están adaptando algo, es como este director o este escritor piensa que se veía eso, tratando de acercarse lo más posible a cómo era o cómo es este mundo de la historia. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, no estoy justificando que la, que la adaptación de Emerald Fennell, pues, pues no sea Cumbres Borrascosas, porque es la verdad. Pero creo que puedo entender por qué ella defiende o por qué se defiende esta película. Nosotros podemos escuchar un mensaje que viene de alguien, y o podemos ver a alguien y podemos interpretar lo que esta persona está diciendo o lo que esta persona siente. Entonces nosotros nos quedamos con este sentimiento, con este mensaje y esa es nuestra interpretación. No va a ser el mensaje original. Probablemente lo que Emerald Fennell hizo fue una especie de teléfono descompuesto porque ella dice que lo leyó cuando era una adolescente. Entonces, digamos que está recapitulando algo que le pasó hace 20 años, tal vez, sí, más o menos 20 años. Eh, es una versión de la versión de lo que pasó. Entonces,
bueno, de la historia, una versión de la versión de la historia. Entonces, sabiendo esto, creo que Emerald Fennell hizo previo hizo un control de daños y advirtió a la audiencia que Cumbres Borrascosas, entre comillas, no iba a ser Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Para nada. No iba a ser eso. Que muchos hayan depositado su esperanza en eso, bueno, ¿qué les digo? Así es el marketing. Esta película sí se vendió como Cumbres Borrascosas. Esta película se vendió como la historia de amor más grande de la historia. Pero basta con saber el contexto de la historia para entender que Cumbres Borrascosas no es una historia de amor. Que haya un deseo, que haya una, de cierta forma, adicción por otra persona, no significa que sea amor. Era este deseo y de cierta forma pasión, pero no sabemos hasta qué punto es amor. Yo personalmente que leí este libro y quiero advertir, no lo repasé, lo leí hace 2, 3 años, no lo repasé para ver Cumbres Borrascosas, pero claro que recuerdo mucho, sé que no es una historia completamente de amor. Yo creo que el amor es básicamente de las cosas más pequeñas que está en esta historia. Esta es una historia de fantasmas, esta es una historia de obsesión, una historia de racismo, de necesidad, porque Catherine veía que su familia pues todo se estaba yendo al borde y necesitaba encontrar una salvación y Heathcliff en ese momento claro que no era la salvación, entonces decide irse con Edgar Linton. Así que por más que digan que es una historia de amor, no es una historia de amor, porque en un principio Catherine no elige a Heathcliff, elige a Edgar. Y aunque se arrepiente posteriormente, a ver, aquí el amor no fue lo principal, no es una historia de amor. Y bueno, lo que hace el equipo de marketing de Universal, creo que es Universal la productora, y en Emerald Fennell, el equipo de marketing completo de Cumbres Borrascosas, es venderlo así. ¿Por qué? Porque tienes a dos actores muy atractivos ahí. Tienes a Margot Robbie y a Jacob Elordi, que los dos son actores que están en la lista número uno en este momento, que le están rompiendo una actriz muy consolidada y un actor que está siendo muy popular. La fórmula perfecta para que la película sea vista. Eso es lo que necesitaban, que sea vista. Yo creo que Emerald Fennell desde un principio dijo, no quiero que sea la interpretación fiel de Cumbres Borrascosas, quiero que sea mi forma de ver Cumbres Borrascosas y quiero que sea una película que venda, si no, no la voy a hacer. ¿Y qué es el producto de Emerald Fennell? Pues básicamente Cumbres Borrascosas habla de un periodo de la vida de Heathcliff y de Catherine. Digamos que trata de hablar desde su infancia hasta la muerte de Catherine, spoiler, y cómo Heathcliff termina devastado por esto. Cumbres Borrascosas en la historia original, esta parte es solo una parte del libro. Nosotros conocemos la historia de los hijos, el hijo de Heathcliff y la hija de Catherine con Edgar. Acá, las principales diferencias, a ver, no está su hermano, que su hermano de Catherine es el villano principal, es una persona odiosa, terrible, con Heathcliff desde el inicio. Los sirvientes tienen un rol más pequeño a comparación de la historia, nada relevantes. Y pues esto, ok, y, digamos que ya lo estaban preparando así. Pero por una parte me entristece, porque sí, muchas personas estaban esperando que Ewan Mitchell, quien también aparece en La Casa del Dragón, y que es Joseph en Cumbres Borrascosas, tuviera un personaje un poco más, más duradero, y no, para nada, es básicamente irrelevante en la historia de Cumbres Borrascosas, entre comillas. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, el padre parece ser como el villano principal de cierta forma o el antagonista en la primera parte de la película y tampoco se acerca para nada a lo que es en la historia. Sí hablan de cómo él, su adicción a las apuestas termina perdiendo todo, pero es un poco muy azucarado, digamos, digamos que en la historia es más feo que en la película. No tenemos la historia de los hijos de Catherine, bueno, de la hija de Catherine, ni del hijo de Heathcliff, ni del hijo del hermano de Catherine. Y pues básicamente esa historia no se desarrolla. Así que digamos que Emerald Fennell, bueno, y aparte, perdón, discúlpenme, Catherine se casa con Edgar,
Heathcliff se casa por despecho con la pupila de Edgar o la hermana de Edgar. Tiene ahí, digamos que esta interpretación de la historia en la que Heathcliff trata muy mal a Isabela, eh, realmente pues está muy por demás porque son otras cosas diferentes lo que pasa en la historia. Y en la historia de, bueno, en la película de Emerald Fennell, la hija de Catherine se muere, Catherine se deprime, y ahí va, ahí termina. Y pues obviamente, en la historia original, Catherine se muere, pero vive su hija, vemos la historia de los hijos, vemos la historia de qué es lo que pasa con Heathcliff después y cuál es cómo se resuelve la historia. Acá Emerald Fennell se concentra solamente en Catherine y Heathcliff y en la historia de amor, entre comillas, que se vivió entre estos dos personajes, que desde mi perspectiva no se acerca por mucho a lo que era la historia en sí de Catherine y Heathcliff. Yo podría decir que la historia de Catherine y Heathcliff en Cumbres Borrascosas, entre comillas, es una versión muy, muy, muy diluida y muy resumida de la historia de Heathcliff y Catherine al libro original, muy resumida. Y con esa versión resumida de Emerald Fennell, ella quiere crear la historia de amor, es su interpretación de la vida de Heathcliff y de Catherine, que es válido. Y les voy a decir algo, yo cuando vi esta película no me molesté, la verdad es que no me molesté para nada. Yo fui emocionada a verla porque primero, en esa semana, digamos que no hubo muchos estrenos y también yo quería saber, quería estar en la conversación de qué era lo que estaba pasando con Cumbres Borrascosas. Fíjense que yo antes, hace unos años, era parte del público que se enojaba cuando una versión no estaba bien adaptada, cuando una historia no estaba adaptada a lo que nosotros como público pensamos que sería una buena versión. Y esto está pasando también con la nueva serie de Harry Potter, que están como saliendo fotos del set, de los personajes, y la gente dice, no, es que este personaje no era así, es que Ron no se veía así, es que el profesor Snape no se veía así, lo están haciendo horribles. Oigan, es una versión. A ver, no todo tiene que ser igual. Y si sale mal, pues sale mal. O sea, no les cobraron a ustedes por hacer la película. Quien pierde son las productoras, quien pierde son los directores, las empresas grandes, no ustedes. O sea, no perdemos nada. Solamente creo que hay que estar abiertos a ver lo que hace la gente. No todo va a salir igual. Es como si le pidieras a un grupo de 50 personas hacer una galleta de chocolate y te quieren hacer, cada quien va a tener, ustedes quieren que hagan la misma versión, cada quien va a tener cambios ligeros en cómo se hace esa galleta. Va a tener su propia versión, a lo mejor va a ser una galleta gordita, hacer una galleta delgada, hacer una galleta más crujiente. Todos tienen su versión. Y creo que debemos estar abiertos a eso. Ahora, no defiendo que la película pues no sea una adaptación, pero si el objetivo de Emerald Fennell no era hacer la adaptación fiel, pues ya. O sea, ahí está, no tenemos por qué enojarnos, no tenemos por qué perder el tiempo. De nada va a servir que hagamos rage bait en Twitter o en Instagram acerca de la película, porque quien va a ganar esos millones va a ser Emerald Fennell. Y al final de cuentas, si les enoja, va a haber mucha gente que va a ir a ver la película y van a consumir este producto. Y si ustedes no quieren que este producto se consuma, pues no hablen de ella. Si les molesta, ignórenla. Y si no les molesta, pues también. O sea, lo que provocó este enojo eh, de la gente, todo este enojo de la gente, de los fanáticos de Hueso Colorado, de Cumbres Borrascosas, provocó que más gente fuera a ver la película. En su primer fin de semana recaudó por completo su costo de producción y en este segundo fin de semana probablemente aumentó un poco más. Entonces, al final de cuentas, creo que a Emerald Fennell le da igual si nos gustó o no, ella hace su versión y es, digamos por así decirlo, su arte, su película. Jacob Elordi ganó sus millones, Margot Robbie ganó sus millones, el equipo de producción tuvo trabajo y hasta ahí acabó. Creo que no debemos enojarnos, o sea, no todos vamos a ser iguales, no todas las versiones van a ser así. Claro, que nos quieran vender la historia como amor, creo que ya no sé cómo decirlo. Creo que depende mucho de nosotros tener un criterio propio y poder entender cuando
un marketing está hecho para que nosotros nos creamos algo que no es. Creo que debemos nosotros, no para las empresas, sino para nosotros mismos, aprender a identificar cuando un marketing pues no es verdadero, cuando te están vendiendo algo que no es así. Y no para que las demás personas o las empresas cambien, sino para que nosotros tengamos precaución, porque las empresas van a seguir vendiendo su producto así. Es lo que les conviene. Así se venden las cosas. Pero nosotros, si no queremos perder el tiempo viendo algo, si no queremos caer, digamos, en este tipo de ideas, pues hay que tener un criterio de decir, ok, si esta misma empresa, si esta misma empresa de cine me está vendiendo esta historia como si fuera de amor, pues tengo que investigar un poco. O sea, no nos cuesta nada saber. Claro, o sea, que está mal, pero el marketing así es. O sea, te van a vender el producto quieras o no. Pero nosotros tenemos que entender cuando algo no es real y cuando algo es real. Tal vez nos convendría informarnos un poco y ya. Ahora, el estilo de Emerald Fennell, así como lo vimos en Saltburn, que es un poco subido de tono, pues acá también está subido de tono. Creo que no está de más. Yo pensé que iba a estar más cochinón, pero no. O sea, creo que se restringió mucho Emerald Fennell aquí. Parece una telenovela mexicana, lo cual de cierta forma me dio risa en esas escenas de pasión, pero no fueron tan, o sea, personalmente no siento que hayan sido tan grandes o tan fuertes esas escenas de pasión. Y pues su estilo así fue. Creo que este estilo, les digo, las escenas, con la cinematografía, aparte que es algo, creo que ya se está volviendo como un emblema de ella o algo que lo distingue. Y aparte, y aparte, la diseñadora de producción, que bravo, bravísimo la diseñadora de producción Susie Davis. Bueno, esta película se disfruta, visualmente se disfruta y tienes a dos actores que los quieres ver. Sí o sí los quieres ver, quieres saber qué están haciendo, te llama la atención qué están haciendo. La película funciona como un producto. No funciona como una adaptación de Cumbres Borrascosas fiel, no, para nada. Pero funciona como una película comercial. Y la verdad es que sí, en cierto punto creo que llega a ser un poco aburrido, eh, especialmente las escenas en las que estamos en la casa de Edgar. Hubieran puesto un poco más de la historia de Heathcliff desde mi perspectiva, pero podría decir mucho de lo que a mí me hubiera gustado que apareciera. Pero especialmente en las escenas en la casa de Edgar Linton, ahí siento que bajó un poco la película. eh, y es que no la puedo juzgar para decirles de que hubieran puesto esto, hubieran puesto el otro, porque realmente eh, no sé a qué punto llegaríamos. O sea, no es la película que quiero ver. Yo sabía que no era la película que es una adaptación que a mí me hubiera gustado ver. Pero como está la película, me gustó visualmente, me gustó la música, me gustaron los actores. No creo que haya sido su mejor trabajo, definitivamente no. Pero se ve que se la pasaron bomba. Y pues ya, Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell fue un éxito porque se habló de ella, fue un éxito porque recuperó su inversión y fue un éxito porque tiene a dos de las mayores estrellas en el momento actualmente de Hollywood. Y ya, creo que no hay que tomarse las cosas tan en serio, ¿saben? O sea, no sé por qué, especialmente en este tipo de adaptaciones, cuando pueden pasar 100 años más y va a haber otras 100 adaptaciones. No creo que sea tan mal. Eh, Creo que podemos esperar a ver otra adaptación y para quienes quieran ver algo más fiel, pues habrá directores, habrá escritores y guionistas que quieran hacer lo más fiel posible la adaptación, pero creo que podemos agarrar un poco de todas las que tenemos. A ver, podemos agarrar un poco de la adaptación de Ralph Fiennes, podemos agarrar un poco de la adaptación con Calle Escodelario, podemos agarrar un poco de la adaptación con Tom Hardy, que para mí, oigan, Tom Hardy para mí es mi Heathcliff favorito. Esa serie de la BBC, en primer lugar la BBC, oigan, la BBC hace cosas increíbles. Para mí es una de las cadenas de televisión ah, de las más grandes y las más eh, como con más calidad. Hacen productos con muchísima calidad, tanto en documentales, tanto en radio, tanto en televisión y en cine, también en teatro. Es que todos los que están dentro de este mundo de la BBC es increíble.
Su sección de noticias muy aparte, pero los programas de televisión me encantan. Y esta adaptación de Cumbres Borrascosas me pareció muy buena, muy buena. Y siento que fue así como me la imaginé. Obviamente, Heathcliff no es de ese color, ya lo sé. Pero Tom Hardy hace muy buen papel ahí. Y la verdad es que no me deja dudando si me hubiera gustado ver a alguien más de Heathcliff o no. Me gusta mucho su interpretación ahí. Y no siempre tiene que ser eh, un personaje completamente fiel al libro, pero bueno, es que sí hace falta un personaje similar al libro. Tenemos al actor que hace en la adaptación con Calle Escodelario, que es pues básicamente como se describe a Heathcliff, y puede haber más adaptaciones similares para que no haya como esta queja. Pero en sí, podemos agarrar un poco de todas. Podemos agarrar la cinematografía de esta última de Cumbres Borrascosas, entre comillas. Podemos agarrar actores de otras, podemos agarrar directores, podemos agarrar el guión de otras y creo que podemos construyendo un poco una historia completa que no sería lo ideal, pero tener varias versiones es bueno. Yo siento, es bueno hasta que tengamos una perfecta y no la querramos soltar. Ahí es cuando siento que ya es difícil para el público aceptar otra cosa. Y hago mención en este momento también de otra adaptación se está trabajando y que justo hablé hace unos episodios, que es Orgullo y Prejuicio con Emma Corrin y con Jack Lowden. Acaba de salir el tráiler ayer de esta nueva película y yo estoy emocionada. A mí me gusta ver otra versión de Orgullo y Prejuicio. Tenemos la versión de Keira Knightley y Matthew McFadden, que es la definitiva, para muchos es la definitiva. Es una película perfecta, así podríamos decirlo. De verdad, es una película que se te queda grabada en la cabeza. Orgullo y Prejuicio del 2005, de Joel Wright, es como a lo que aspiran muchos que vayan a hacer una adaptación. Realmente es bellísima. Y no, siento que esta película sí fue muy estricta con los criterios para adaptarse, pero a la vez, si ustedes por alguna ocasión llegan a encontrarse con el documental o el detrás de escenas de Orgullo y Prejuicio del 2005, se van a dar cuenta que es una película que no es estricta consigo misma. Es una película que se construyó a base de interacciones humanas, a base de que los mismos actores proponían ciertas cosas, no estaba atrapada en la historia por completo, sino que la historia en sí te permite crear tus propios gestos, te permite interpretar de cierta forma las actitudes de las chicas, la actitud del señor Darcy, de los padres. Creo que está muy definido en el libro, claro, muy definido, pero a la vez está este espacio que te permite poder dar tu interpretación y no, esa interpretación, por más que la hagan, no va a ser una interpretación exagerada, porque es muy humano, son gestos demasiado sencillos. No sé si me estoy dando a entender, pero sí, estos personajes tienen gestos sencillos, tienen conversaciones normales. Entonces no hay por qué llevarlo a un punto tan exagerado. Claro, hay adaptaciones que se burlan de Orgullo y Prejuicio, son graciosas, que tienen otra reinterpretación en la actualidad, pero en sí, quienes adaptan Orgullo y Prejuicio a la actualidad o quienes lo adaptan a su época original, creo que tienen una base muy cimentada y una libertad para poder actuar, para poder fluir con los personajes, para poder fluir en su entorno, porque es un entorno muy natural. Entonces, bueno, a ver, ¿la tiene difícil Orgullo y Prejuicio de 2027 o 2026? Sí, sí que la tiene. Pero es una reinterpretación, o sea, es otra reinterpretación, no va a pasar nada. No nos vamos a morir si algo no nos gusta en esa película. Y creo que el querer limitar a alguien a hacer algo de una cierta forma no está bien. O sea, no ayuda para nada al cine, no ayuda para nada al arte, porque todos tenemos diferentes formas de ver las cosas. Entonces, por más que mucha gente se moleste, pues nada, o sea, van a seguir habiendo interpretaciones, reinterpretaciones de las historias y podemos pensar que nos guste o no, pero al final de cuentas van a seguir y van a seguir porque son historias, estos libros son trascendentales, son
libros que marcaron su época y son libros que siguen marcando a mucha gente que los está leyendo. Entonces, pues vamos a esperar a ver cómo va esta película con Emma Corrin, que la verdad yo espero que vaya muy bien. Y Jack Lowden también. Yo confío en Jack Lowden para hacer a Mr. Darcy. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ahora pasemos a la serie del momento. Así es, antes de que empiece Bridgerton, la parte 2 de Bridgerton y todos empecemos a hablar de eso, o bueno, quienes les gusta o no, hablemos del Caballero de los Siete Reinos, esta serie que se desarrolló durante 6 semanas y que, déjenme decirles que no sabía si le tenía fe o no, porque sus directores habían tenido pocos proyectos, muy pocos proyectos dirigidos en su carrera. Pero claro, tenían la base que era el libro de George R. Martin y vaya, qué frescura se siente en la historia, el universo de Juego de Tronos. Esta serie es perfecta, de verdad. Que le hayan insertado comedia, que creo, a ver, yo siento que muchos episodios de Juego de Tronos y de La Casa del Dragón tienen ciertos chistes que aunque parezcan forzados, no están forzados porque están incluidos dentro y nada más salen naturalmente, pero no pueden salir porque es una historia de drama y al final de cuentas sí sale el chiste, pero no estaba destinado a ser un chiste. No sé si me doy a entender, pero así es. Hay chistes que no estaban destinados a ser chistes, hay remates que no estaban destinados a ser remates, pero pasan dentro de la historia. ¿Por qué? Porque todos cometen errores, porque pasa alguna tontería y de cierta forma, cuando vemos estos pequeños escenas, estas pequeñas escenas donde hay como una escena graciosa en Juego de Tronos o en La Casa del Dragón, te cambia un poco la percepción, pero después regresas al drama, a la muerte, a la traición, al asesinato. Y acá en El Caballero de los Siete Reinos es una historia que se presta para ser de comedia. Tiene, sí, tiene una comedia muy sutil dentro, porque es cómo convive Sir Duncan de Tall con Egg. Y Egg es un niño muy, muy inteligente, mucho más que Sir Duncan de Tall. Sir Duncan de Tall es un hombre grande, como lo dice su nombre, pero carece de conocimiento de muchas cosas. No es un joven que está educado porque creció en el camino. Él fue el escudero de Sir Arlan of Pennytree y pues digamos que no recibió una educación tan fuerte. Entonces la historia comienza, les voy a dar un pequeño resumen, la historia comienza con la muerte de Sir Arlan of Pennytree y Dunk, quien no tenía nada más que a Sir Arlan, pues decide convertirse en lo mismo que era Sir Arlan, un caballero errante. Pero ¿qué pasa? Sir Arlan nunca lo nombró caballero. Entonces tiene que ver de alguna forma cómo sobrevivir con la mentira de que él sí es un caballero y convertirse o ganar o participar en un torneo de caballeros para que así lo reconozcan como es. Y en su camino hacia este evento o esta campaña, llega a una taberna en donde come, en donde ve a un personaje un poco misterioso que le da o le cuenta una profecía y de ahí se encuentra con Egg. Y Egg le dice, quiero ir contigo, quiero ser tu escudero y él le dice que no, o sea, no te conozco, tú eres un niño, bye. Llega al lugar donde iba a ser el torneo e intenta encontrar a alguien que reconozca el nombre de Sir Arlan of Pennytree para que lo dejen acceder a estos torneos de caballeros. Entonces en ningún momento nadie lo quiere reconocer a pesar de que él dice que estuvo en todos los salones y todas las casas de estos caballeros. Nadie quiere reconocer a Dunk. Entonces Dunk, siendo pobre, no teniendo nada, pues se ve desesperado. Y después que se encuentra con que Egg lo sigue hasta este lugar donde va a ser el torneo y le dice, quiero ser tu escudero. Entonces ya, Dunk lo acepta y Egg le va ayudando porque claro, Egg es una persona muy educada, aunque no sabemos por qué en ese momento. Quienes no han leído el libro, pues como yo, no sabíamos o bueno, si no sabían los spoilers, no sabíamos quién era Egg y por qué era tan educado. Vemos cómo de cierta forma sí logra entrar a este evento y después se mete en un problema con uno de los príncipes Targaryen, Aerion Targaryen, y termina envuelto en todo un problema que resulta en un juicio de 7. Ah, y aparte, se descubre que Egg no era cualquier niño. Egg era otro príncipe Targaryen, era Aegon Targaryen, era hermano de Aerion Targaryen
y también hermano del que le dijo la profecía, que era de Aerion Targaryen, hijo de Maekar Targaryen. Muchos nombres parecidos, pero básicamente el malo, con quien se metió en el problema por el juicio de 7, era hermano de Egg. Entonces se descubre esto y Duncan se mete en un problema. A ver, o era muerte, o bueno, un juicio a muerte que básicamente le iban a quitar la mano o una pierna, o era el juicio de 7. Y el príncipe Aerion, sabiendo la desventaja que tenía Duncan porque nadie le hacía caso, pues elige el juicio de 7, algo que nadie esperaba. Entonces Dunk ahora tiene que juntar 7 caballeros, bueno, 6 caballeros más, para pelear contra los 6 caballeros del príncipe, que para el príncipe iba a ser muy fácil. Iban a pelear guardias reales, iban a pelear pues parte de su familia, y Dunk tiene que conseguir estas personas. Pero no era tan malo para Dunk porque tenía a sus amigos. Tenía a su amigo recién hecho Sir Lionel Baratheon, que lo tomaba de cierta forma como amigo o no. Porque Sir Lionel percibía a Dunk como una persona sincera y también graciosa, porque no pertenecía a su mundo y se le hacía gracioso saber que alguien era tan, pues, no sé, por debajo de él, que era muy alto y también tenía como todas estas cualidades de guerrero, pero al mismo tiempo era muy tonto. Y también hace su amigo Raymond Fossoway, que era bulleado por su primo, Sir Stephen Fossoway, que era el caballero. Raymond no era caballero. Entonces, se descubre que pues es un príncipe, Dunk se entristece, casi va a morir, y no sabe qué hacer. Parece que tiene todo perdido, pero tiene de su lado, bueno, después se da cuenta que tiene de su lado a Lionel, y tiene de su lado también a Raymond. Y bueno, como Raymond no era el caballero, quien estaba de su lado era Sir Stephen. Tenía a Lionel, a Raymond, a Robin Riesling, creo que también a Manfred Dondarrion y a otro caballero. Entonces ya tenía a 5 caballeros y de repente, ¡pum! Sir Stephen Fossoway se va. Ya estaban en la pista. Entonces le hace falta 2 caballeros y en ese momento Sir Lionel Baratheon nombra a Raymond como caballero y solamente le hace falta uno. Y es ahí cuando sale el discurso más genial de la serie que creo, que hace Dunk para decirles que no hay un caballero real en este lugar y como si fuera, como lo es, una historia épica, quien sale como el último caballero que va a estar formando parte de su equipo y nadie lo esperaba en ese momento, era Baelor Targaryen, el heredero al trono de hierro y la mano del rey, el príncipe que lleva el legado de la familia, se une a Dunk en una pelea épica, épica, la verdad. Ay, no habíamos visto escenas así de acción de caballeros geniales, geniales, excelente. Y una historia que te emociona porque Dunk casi muere, se muere por un momento. Recordamos en un episodio número 5, excelente, excelente, que nos introduce la infancia de Dunk y lo que fue para Dunk pasar de Flea Bottom a estar con Sir Arland of Pennytree y cómo todo esto lo revive para poder vencer a Aerion Targaryen. Increíble, una historia increíblemente encajada. Vemos cómo Dunk derrota a Aerion Targaryen y gana el juicio de 7 junto al príncipe y heredero al trono Baelor Targaryen. Termina todo, parece que todo está genial. Tenemos ahora sí a un Dunk consolidado como caballero y más que consolidado como caballero, un Dunk y un caballero que venció a un príncipe Targaryen, algo que nunca había pasado o no pasaba en un juicio de 7 desde hace 100 años, como lo decía Sir Lionel Baratheon. Entonces todo va marchando bien. ¿Y qué pasa? Que cuando llega el príncipe Baelor a felicitar o a ver que Dunk está bien, porque le dieron en la madre a Dunk, o sea, muy mal, muy mal. Yo vi, parecía que, o sea, parecía queso, Dunk, de verdad, lo apuñalaron por todos lados, pero revivió por fe, tuvo fe. Y llega Baelor, la mano del rey, es como, no sé cómo decirles, la máxima autoridad de todo el mundo a decirle que está bien. Y él como se rinde
ante el príncipe y le dice que es su hombre, que él está para él. Cuando todo está marchando bien, el príncipe pide que le retiren su yelmo y, sorpresa, tiene la cabeza destrozada por un golpe inminente, aparentemente de su hermano, que no sabía que estaba ahí, que no sabía que estaba golpeando a su otro hermano. eh, Muere. ¿Qué pasa? Baelor Targaryen no llevó una armadura a este evento, pero como era un príncipe bondadoso, un príncipe que defendía a los a las personas que estaban en lo correcto, defendía a los inocentes, se atrevió a participar en este juicio de 7 con la armadura de su hijo. Y leemos que es importante que una armadura pues esté adaptada a tu cuerpo. Si no, los golpes que vas a recibir, si es una armadura más pequeña o más grande, te van a afectar de diferentes formas. Y en la batalla, el príncipe Maekar, padre de Egg, padre de Aerion, y padre de Daerion, que es el que le dio la predicción a Dunk, está peleando contra los otros caballeros que pues básicamente no los iban a matar. A ver, a los príncipes no iban a morir. Probablemente a Aerion sí, contra Dunk. Pero los príncipes, el heredero del trono principalmente, no debía de morir, porque estaban resguardados por la Guardia Real. Pero en esta desesperación del príncipe Maker de defender a su hijo Aerion, tira un golpe con un mazo que termina destrozándole la cabeza al príncipe Baelor, y lo vemos justo al final, que su cabeza está destrozada y solamente se va a morir porque le retiran el yelmo. Su cabeza ya estaba destrozada dentro del yelmo, pero al momento de retirar, pues se descompacta, digamos, todo lo que estaba ahí compactado y muere. Muere el heredero al trono, y un episodio que te deja así, con la boca abierta, que no habíamos tenido desde hace años. Increíble, increíble. Pues la historia de un príncipe justo, de un príncipe que defendía las causas buenas, termina por pelear a favor de alguien que era inocente. Y es así como Game of Thrones, el universo, nos entrega uno de los mejores capítulos, y después vemos la continuación, el final. ¿Qué pasa? Pasa el funeral, Dunk no sabe qué hacer, y bueno, entre todo, eh, el príncipe Maker, que ahora está pues en una contradicción porque su hermano está muerto, su hijo es un monstruo y su otro hijo se quiere volver escudero de Dunk. No sabe qué hacer y le dice que pues acepte a su hijo, y Dunk decide no aceptarlo. Después recapacita y lo acepta, pero el príncipe Maker decide que no, porque no le gustan las condiciones en las que Dunk va a recibir a Egg. Y pues parece que todo va a terminar hasta que Egg llega y le dice, sí, me voy contigo. Y vemos en el final cómo se van en el horizonte Dunk y Egg. Y atrás vemos a un Sir Arlan of Pennytree yéndose a los campos, como en Gladiador, cuando se va Máximo Décimo Meridio a los campos. Es decir, quién era su compañía todo ese momento, ese tiempo que estuvo pasando Dunk para llegar a ser un caballero, quien tuvo presente siempre y quien digamos que fue su fortaleza fue Sir Arlan of Pennytree. Pero ahora que Dunk de cierta forma ha solucionado, ha llegado este problema a su culminación, viene un nuevo episodio y vemos como Dunk se va con Egg. Y termina la serie con un príncipe Maker cabalgando y buscando a su hijo, porque su hijo no le pidió permiso. Entonces, Egg se escapa y ahora esperaremos a ver qué es lo que pasa en la siguiente temporada. Y vaya, qué gran serie. La verdad no tengo quejas. Eh, estuvo increíble, estuvo graciosa, eh, está amigable de cierta forma la serie, y me gusta que veamos cosas diferentes, historias diferentes, porque este universo de George R. Martin tiene para muchísimo, para muchísimo. Nos encanta la historia de los Targaryen, sí, definitivamente creo que todos tenemos una obsesión con la historia de esa familia, y estar viendo a diferentes generaciones de herederos al trono, de príncipes, está genial. Y ahora pues tenemos esta generación que va a ser, digamos, antecesora
2 generaciones antecesoras a lo que pasa en Juego de Tronos. Pero vaya que serie, la hemos disfrutado y vamos a tener una segunda temporada, claro que sí, en el año siguiente. No vamos a tener que esperar 2 años como La Casa del Dragón, que hay pues bastante problema porque creo que esta es su última temporada. Y aparte, George R.R. Martin no participa para nada en esta tercera temporada. Tuvo una discusión con el showrunner. El showrunner decidió tomar acciones sobre la serie, sobre la trama, que no le parecieron a George R.R. Martin, no le platicó lo que estaba haciendo y pues básicamente rompieron relaciones. Alguien que George tenía muy en confianza, que era el showrunner, a quien básicamente lo introdujo al proyecto, bueno, el showrunner casi que lo quitó de la serie al propio autor, imagínense. Entonces, quién sabe cómo va a estar esta última temporada de La Casa del Dragón, pero difícil. O sea, es una adaptación que ha tenido muchos problemas y pues también ha tardado mucho en salir. Mucho, muchísimo. O sea, es entendible que estén gastando demasiado y estén tratando de hacer un producto muy bueno, pero demasiado tiempo para que salgan las temporadas y cuando salen decepcionan, pues ahí es un problema. Se convierte en un problema para el público y también se convierte en un problema para la marca en sí. Con esta temporada de El Caballero de los Siete Reinos y creo que con la segunda temporada que no dudo que hayan grabado parte de la segunda temporada cuando estaban haciendo la primera porque, pues claro, está el tema de la edad de Dexter Sol que va a crecer y se va a notar en cada paso de las temporadas. Entonces tal vez o ya empiezan a producir muy pronto o ya grabaron parte de la segunda temporada porque eso ya estaba anticipado. Pero vaya que serie muy disfrutable, se las recomiendo demasiado. No puedo decir que es una adaptación así completamente fiel porque no he leído el libro, pero a la mayoría de las personas les encantó esta serie y nos gusta mucho también lo que hay detrás. Me gusta mucho la historia del actor principal, que es Peter Claffey, que era un jugador de rugby y de repente decide cambiar su vida y dice, quiero ser actor, ¿sabes qué? Algo no me está llenando, no estoy persiguiendo mi sueño y decide cambiar todo para convertirse en un actor y va escalando poco a poco hasta llegar a este rol que lo va a cambiar, le va a cambiar la vida por completo y lo hace muy bien. Es encantador en esta serie y también aplausos a Dexter Solancel, a Finn Bennett como Aerion Targaryen, también muy bueno, a Henry Ashton como Aerion, muy buenos actores. La verdad es que aquí no hay nada que reclamar en cuanto a actuación. Todos los demás papeles creo que cada quien tiene su química con su propio personaje y está muy padre. Se la recomiendo bastante. Está en HBO Max, El Caballero de los Siete Reinos. Y nada, esta sí que fue eh, la adaptación de la semana, a comparación, o bueno, del mes, a comparación de Cumbres Borrascosas. Sí lo podemos ver así. Y bueno, con esto concluyo el episodio. Y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.